Estoy completamente seguro de que muchísimos van a recordar este maravilloso episodio de la serie animada de los Supercampeones, en donde el equipo juvenil japonés logró vencer a nada más y a nada menos que Alemania en una Copa del Mundo. Este episodio resultó ser una de las predicciones más extraordinarias en toda la historia del fútbol, y además esta historia es el reflejo claro de que la disciplina y la humildad, cuando se combinan, pueden ser la fórmula perfecta para romper todo tipo de barreras. En este video hablaremos de un país que se encargó de enseñar a todo el mundo de que el trabajo en equipo pesa más que el talento de algunos, que todos suman y que no existen imposibles cuando se da todo en la cancha. Comenzamos. En la actualidad, Japón es una de las selecciones más importantes de Asia y de hecho es de las más fuertes. La historia de los japoneses en el fútbol es bastante larga, ya que el primer partido se disputó hace más de 106 años, frente a su similar de China, en donde terminó cayendo por 5-0. Sin embargo, desde los inicios de los 90s, Japón comenzó a tener una relevancia muy especial en el ámbito del fútbol, ya que las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, los japoneses estaban a punto de concretar una hazaña histórica, pero un gol en contra en la agonía del partido dilapidó toda chance de clasificar a su primer mundial. A partir del dolor de haber quedado fuera y del trago amargo de la derrota, Japón comenzó a poner en marcha un proyecto que ha permitido que no solamente sea un clasificado habitual en las Copas del Mundo, sino que además le ha brindado al fútbol japonés la oportunidad de crecer a pasos agigantados. La visión que ha tenido Japón en estos últimos años hizo posible que el fútbol tomara muchísima más relevancia en la sociedad japonesa y que el talento emergente de diferentes canteras de la liga local ya tenga oportunidades dentro del fútbol europeo. La infame agonía de Doha, después de todo, terminó siendo el punto de partida para el nacimiento de una gran potencia asiática. Tras una Copa del Mundo loable e histórica, los japoneses tenían dos retos importantes en puerta para llegar en las mejores condiciones a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El primero de ellos fue la Copa Asiática 2019 celebrada en los Emiratos Árabes Unidos. Los japoneses fueron emparejados en el grupo F junto con las escuadras de Omán, Uzbekistán y Turkmenistán. A simple vista se podría decir de que el grupo solamente representaría para los japoneses un mero calentamiento, ya que dos de sus rivales de turno suelen brindar demasiadas facilidades y no tienen demasiado cartel para competir. El arranque de Japón en la Copa Asiática fue mucho más complicado de lo que se creía, puesto que los turcomanos empezaron pisando fuerte. Sin embargo, los samuráis azules volvieron a imponer jerarquía en la cancha hasta conseguir el primer triunfo de la justa. Los primeros 3 puntos se quedaron en la bolsa. Delightful, good footwork, good goal. Japan level. It was a delightful finish from Dixon cleared it down. Oh, the keeper's missed it. It's got to be 2. Well, the ball is tapped into the net. Japan have the lead. Nice turn, good swivel, good shot, good goal. It's 3, and it's Doan, and he enhances his goal scoring. And he's very much scored a second goal for Turkmenistan here against Japan. El segundo partido fue igual de complicado y rocoso que el primero, puesto que los japoneses no se sintieron cómodos frente a un escuadra omaní dispuesta a defenderse a como diera lugar. Una victoria apretadísima de 1-0 clasificó a Japón a la ronda de los octavos de final. Haraguchi scores. Goalkeeper went the right way, but it didn't matter. El cierre del grupo no estuvo exento de dificultades, pero esta vez se justificaba un poco más por el hecho de enfrentar a un rival de mediano nivel como lo es Uzbekistán. Una victoria de 2-1 sobre los uzbecos puso a Japón como líder de la tabla con puntaje perfecto. En la ronda de los octavos de final, los japoneses se enfrentaron a un rival de gran calibre como lo es Arabia Saudita. Los japoneses fueron capaces de resolver en 20 minutos el partido, con un solo gol que a la postre los terminó clasificando a la siguiente ronda. Cuando todo el mundo creía que Vietnam sería un paseo en el parque para los japoneses, resultó ser exactamente todo lo contrario. Los japoneses sufrieron más de la cuenta frente a una selección que estaba sorprendiendo a todo el continente y que sin duda nunca dio su brazo a torcer. Finalmente, el poderío japonés fue mucho más que la interesa de los vietnamitas, al conseguir el pase a la ronda de semifinales, gracias a una victoria complicadísima de 1-0. Los samuráis seguían vivos en el torneo. Los cruces entre japoneses e iraníes siempre tienen un toque picante que los hace únicos en el fútbol asiático. En este caso, los samuráis azules no tuvieron misericordia al someter y aniquilar a la legión persa de principio a fin.
on the back foot. In the Asian Cup of 2019, it's 2-0 Japan. Osaka is there here. Around in here once again, and that's the goal that sends Japan into the final. Una victoria contundente y clara de 3-0 clasificó a Japón a la gran final de Asia. Abu Dhabi se había vestido de gala para presenciar un momento memorable en la historia del fútbol asiático. Por un lado, Japón buscaba reafirmar su superioridad en la zona, mientras que Qatar quería consolidar la base perfecta de elementos para ser un digno anfitrión mundialista. En esta final, el prestigio de ambos estaba en juego. Sin embargo, los cataríes se sintieron mucho más sueltos y cómodos a lo largo del partido, mientras que los japoneses se vieron completamente abrumados por el momento. Una terrible derrota de 3-1 a manos árabes dinamitó toda oportunidad de sumar un título más a sus vitrinas. A pesar de la derrota, los japoneses se mentalizaron al 100% en un desafío que buscaba probar la fortaleza de su cantera más joven. La Copa América 2019 era la oportunidad soñada para que las promesas japonesas tuvieran un verdadero roce internacional frente a selecciones que iban a exigirles dar lo mejor. La Copa América 2019 con sede en Brasil fue la última antesala de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Contando con un seleccionado sub-23, los japoneses estaban ante un escenario atípico para ellos, pero que a futuro podía darles más herramientas para consolidar a muchas más generaciones históricas. Los jóvenes samuráis fueron emparejados en el grupo C junto con las escuadras de Chile, Uruguay y Ecuador. Había llegado el momento de probar el verdadero nivel de los futuros referentes de la selección japonesa. El arranque de Japón en su segunda participación en la justa más importante de América fue de números rojos, al caer a manos chilenas por 4-0. Charles al segundo palo, saltaba por acá. ¡Oh! ¡Pulgar! ¡Gol! Isla puede meter centro, Isla y el centro atrás, Vargas. ¡Oh! ¡Gol! Charles, acá está Charles, Charles y el centro. ¡Gol! ¡Alexis! ¡Gol! Buena pelota para Vargas, 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 gol, 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 gol. El mazazo fue completamente doloroso para los samuráis, y cuando todos pensaban de que serían presa fácil para uruguayos y ecuatorianos, la realidad no tardó demasiado en demostrar lo contrario. En la ciudad de Porto Alegre, y específicamente en la cancha de Gremio, los japoneses mostraron una cara diferente a comparación del primer compromiso. Supieron sacudirse el polvo y supieron jugar con la desesperación de los uruguayos a lo largo del partido. Rápido Ave, viene Ave, engancha a la derecha, ¡gol! ¡Gol! Centro lateral, al primer palo le queda a Villotti, ¡gol! Juega arriba el cabezazo, gol. Un digno empate de 2-2 mantuvo a los japoneses con chances de clasificar a la siguiente ronda, pero era sumamente necesario vencer a los ecuatorianos. En la ciudad de Belo Horizonte, los japoneses salieron con la plena consigna de que este partido podía significar un capítulo memorable para su historia. No obstante, las cosas simplemente no se dieron. Está habilitado, atención, sale el arquero. Regresaba el arquero, la pelota quedó libre, ahí está. Centro más al área, a ver, aquí se quedó Mina, aquí está el arquero, gol. El hecho de competir y de jugar sin miedo frente a rivales más exigentes y en una zona que es diametralmente superior a la asiática probó de forma contundente de que Japón no quería conformarse con solo ir al mundial, sino que buscaba un nivel muchísimo mayor de trascendencia. Antes de continuar con este video, les extiendo la invitación para que sigan la cuenta oficial de Wanderlust, en donde no solo podemos ver una perspectiva diferente del viejo continente, sino también de todas las maravillas que tiene por ofrecernos. Además, es una excelente oportunidad para buscar destinos turísticos que brillan por su historia y además ofrece tarifas bastante accesibles. No duden en
ponerse en contacto porque la atención es impecable. No pierdan la oportunidad de hacer el viaje de sus vidas. Continuamos. Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para Japón en el mes de septiembre de 2019. Los samuráis azules tenían pleno conocimiento de que su grupo no sería la gran cosa, pero aún así debían tomar las cosas con la mayor seriedad. Las escuadras de Mongolia, Birmania, Tayikistán y Kirguistán fueron los flamantes rivales de turno de los japoneses. La clasificación a la siguiente ronda estaba más que servida. El arranque de Japón en las eliminatorias mundialistas fue tranquilo al solo meterle a los birmanos 2 goles en su propia cancha. La victoria fue tomada con mucha reserva. En la ciudad de Saitama, los japoneses no tuvieron ningún tipo de compasión al aniquilar y despedazar a los mongoles por 6-0. La contundente victoria dejaba en claro de que Japón clasificaría sin despeinarse a la ronda final de clasificación. En condición de visitante, Japón sigue aumentando su cuota goleadora. Y qué mejor que Tayikistán para mantener una formidable racha invicta. Un triunfo sencillo y sin demasiadas complicaciones de 3-0 prácticamente consolidó a Japón en el liderato de la tabla de posiciones. Manteniendo su condición de visitante, Japón salió al ritmo de entrenamiento frente a una muy modesta escuadra de Kirguistán, la cual intentó poner la mayor resistencia posible. Finalmente todo se terminó decantándose el sol naciente por la cuenta final de 2-0. Tras un prolongado parón por la pandemia, la actividad de las eliminatorias se tuvo que reanudar para el 2021. Los samuráis azules llevaron a cabo una matanza que no solo dejó la dignidad de los mongoles, sino que también acaparó la atención del mundo a raíz de la monstruosa cantidad de goles anotados. La avalancha japonesa era indetenible, el equipo estaba en estado de gracia y nadie podía impedir la clasificación.
En la ciudad de Suita, los japoneses siguieron demostrando dominio absoluto y con Tayikistán no fue la excepción. Una victoria arrolladora de 4-1 sobre los tayikos mantuvo a Japón en la cima de la tabla de posiciones. Nada ni nadie podía sacarlo de ahí. Manteniéndose en casa, los japoneses siguieron despedazando a cuanto rival se le interpusiera en el camino. Una goleada de 5-1 sobre Kirguistán terminó de consolidar a Japón en la cima de la tabla con 24 puntos. Tal y como se había dicho desde el comienzo, esta ronda fue el calentamiento previo de cara a la verdadera eliminatoria mundialista. Si les está gustando el video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Continuamos. Antes de que diera comienzo a la ronda final de clasificación, hay una parte de esta historia que no podemos ignorar. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales se terminaron de recorrer al 2021 a raíz de la pandemia, representaron para los japoneses una excelente oportunidad para que sus futuras promesas terminaran de consolidarse. Los flamantes anfitriones fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de México, Sudáfrica y Francia. El arranque de los japoneses en la justa olímpica fue de números verdes, al derrotar con ciertas complicaciones a los sudafricanos por la mínima. Realmente el nivel del equipo dejó más que conforme al Vox Populi japonés, pero era sabido que tanto México como Francia eran rivales de mayor peso. En el segundo cotejo, los japoneses fueron capaces de someter un equipo completamente displicente en el campo como el mexicano. Una victoria importantísima de 2-1 hizo posible que Japón asegurara el pase a la siguiente ronda, y claramente esta proeza empezó a llenar de ilusión a los japoneses con llegar al podio. La pelota la filtra para Doan, clavó en la diagonal, atención el remate, gol de Japón. Mira Cubito, mira Cubito. Momento vital, llega el disparo, gol de Japón. A descontar México, llega directo, ¡gol! ¡Gol! Superando por mucho a los supercampeones, los japoneses no tuvieron complicaciones en aniquilar y de exponer una tristísima Francia a raíz de una goleada histórica de 4-0. De esta forma, los samuráis azules avanzaron a la siguiente ronda con puntaje perfecto. Japón estaba haciendo nuevamente historia en una olimpiada.
En la ronda de los cuartos de final, Japón enfrentó a su similar de Nueva Zelanda en la ciudad de Kashima. Tras una igualdad de 0 goles en los 90 minutos reglamentarios y tiempos extra, las cosas se decidieron desde la serie de los penales. وشكله حارس المرمى منكم ممكن هنا التسديده يا سلام يضعها بصوره جميله كاكيس التسديده ضائعه ايتاكور التقدم للامام يا سلام المنتخب الثالثه لنيوزيلندا الثالثه للمنتخب الياباني تقدم للامام والمنتخب الياباني يضعها هنا التقدم للامام والتسديده والكره في الشبر ونترقب. En la ciudad de Saitama, los japoneses se enfrentaron a los españoles en la ronda de semifinales. El encuentro tuvo todo tipo de complicaciones que a la postre obligaron a que el partido se extendiera a la largue. En ese momento, toda posibilidad de al menos asegurar la medalla de plata se diluyó para los japoneses. Oyarzábal en el pico del área grande, mete el pase para Asensio, es zurdo, le va a pegar, ¡qué golazo! Tuvieron que pasar 9 años para que Japón volviera a estar ante la gran oportunidad de sumar su primera medalla olímpica en el fútbol, y claramente no debían dejarla escapar. Sin embargo, la presión del momento y por el hecho de enfrentar a un equipo mexicano mejor trabajado terminó por pasar factura. Contra Tani Córdoba. ¡Gol! Acá viene Montes, va Henry, atención, el centro. ¡Gol! Que tiene Lainez, esperamos que solamente sea el golpe en este instante. ¡El rebote! ¡Gol! Con Mitoma, que enganche metió Mitoma, sigue Mitoma. ¡Qué golazo metió! Mitoma. El amague Una vez más, Japón se quedó fuera de la gloria deportiva, pero a diferencia de otros procesos, se veía con mucho más optimismo el futuro de Japón en competencias de alto calibre, ya que se estaba terminando de consolidar a una interesante camada de jugadores que gozaba de experiencia en el viejo continente y empezaban a darle a Japón una perspectiva novedosa de juego pocas veces vista. Regresando a las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar, la ronda final era el verdadero desafío que Japón debía superar para sumar una nueva presencia en la justa más importante del planeta. Los samuráis azules fueron emparejados junto con las escuadras de China, Omán, Vietnam, Arabia Saudita y Australia. El arranque de Japón, para sorpresa de todo el continente, fue una verdadera calamidad, puesto que terminó cayendo a manos omaníes por la mínima diferencia. Los 3 puntos se perdieron en un partido que reunía las condiciones necesarias para arrancar con el pie derecho. El segundo compromiso de la ronda final se tornó un poco más favorable para los japoneses, al derrotar a los chinos por 1-0. They've done so for 40 minutes now, but with Junya flying down the right wing, he fires across through the box, and a soaring Osako chops it in. A pesar de haber rescatado 3 puntos importantes de visita, aún existía la preocupación de que Japón fuera a pasarla mal en las eliminatorias. Era sumamente necesario reorganizar las ideas. Manteniendo su condición de visitante, Japón tropezó por última vez en las eliminatorias, al caer a manos saudíes por 1-0. And the substitute, Al Buraikan with the goal. On the pitch for 8 minutes. El comienzo de los samuráis azules fue tormentoso y nebuloso, pero a partir de ese momento, las cosas empezaron a acomodarse. En la ciudad de Saitama, Japón regresó a la normalidad, y qué mejor forma de hacerlo que derrotando con autoridad a Australia por 2-1. Los miedos, las preocupaciones y la incertidumbre se fueron disipando paulatinamente de la mente de los hinchas, al ver una notable mejoría del equipo japonés. Tanaka takes his chance. Brustich with the shot, and he fires it in off the underside of the crossbar. All square in Saitama. The shot loops up, Ryan gets a touch, and it's into the back post. Japan have found it. 5 minutes to play. En la ciudad de Hanoi, los japoneses tuvieron un encuentro demasiado complicado frente a un cuadro vietnamita combativo. Una victoria demasiado sufrida de 1-0 puso a los samuráis en la zona verde de clasificación, pero hacía falta que el equipo terminara de consolidarse en la eliminatoria. Japan hit the front in Hanoi. Ito's run was a good one. En tierras omaníes, los japoneses mostraron una gran mejoría, pese a que solamente se pudo anotar un gol. Los 3 puntos retornaron a Tokio y por ende Japón ya estaba entrando en una posición mucho más privilegiada en la eliminatoria. The Japanese finally break through and find themselves the goal. Indeed they could.
Mitoma makes the quick run off the wing. Sin embargo, esto no significaba nada, ya que debía salir con el cuchillo entre los dientes para concretar la clasificación al mundial. Saitama se convirtió en la gran fortaleza para Japón. Una victoria clave de 2-0 sobre los chinos puso a los japoneses a solo unos cuantos pasos de clasificar a la Copa del Mundo. Y en este punto, las dunas del desierto catarí empezaron a avistarse a lo lejos. Plenty of power, keeper guessed right, but not right enough. As he nails that one in towards the right corner, continue to push the tempo. They are rewarded with a stunning header from Junya Ito. Victory for Japan, who get their 4th win in a row and continue to strive for a top 2 finish. Manteniéndose como locales, los japoneses no solamente mostraron convicción, sino que también la templanza necesaria para hacer trastabillar a los saudíes en una fecha vital para la clasificación. Una victoria de 2-0 hizo que Japón estuviera un paso de distancia para cumplir con el objetivo final. To Ito, and what a goal that is! A fantastic strike from Junya Ito. Puts his boot through it. En condición de visitante, los japoneses se midieron frente a una escuadra australiana que estaba demasiado lejos de mostrar un nivel decente de fútbol. Los japoneses dominaron a piacere a los canguros, y prueba de esto fue una victoria sencilla de 2-0. Japan desperately looking for a win, and they find the goal they were so desperately looking for, and it comes. Finished there, 3 minutes into stoppage time, and there we have Mitoma second of the night, Japan second as well. La clasificación a la Copa del Mundo se pudo concretar tras un inicio lleno de dudas. Japón nuevamente dijo presente en la fiesta más importante del planeta, teniendo todo para concretar una victoria sencilla y que le permitiera cerrar el grupo como corresponde. Por increíble que parezca, las cosas terminaron resultando muy complicadas en la última fecha. Rare one for Vietnam, and it's headed into the back of the net. Nguyen Tan Binh heads it home, letting up since the interval. It's in towards Haraguchi, has a shooting chance. Oh, and it's spilled by the keeper, and Yoshida's there to equalize for Japan. Los japoneses empataron un tanto frente a una eliminada Vietnam por la cuenta final de 1-1. Aún así ya todo estaba consumado, puesto que Japón terminó como segundo de la tabla con 22 puntos, estando un paso de desbancar a los saudíes. En este punto de la historia veremos cómo una selección que era vista como víctima segura pudo lograr lo que todo el mundo veía imposible. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre, y Japón había tenido una jornada de preparación de altos y bajos muy marcados. Fue de los primeros en mandar a su legión de 26 guerreros samuráis para defender el honor de su tierra en Medio Oriente. Había llegado el momento de que la tierra empezara a girar en sentido contrario. Los japoneses fueron emparejados en el grupo E junto con las escuadras de Alemania, Costa Rica y España. Cuando todo el mundo comenzó a hacer un minuto de silencio por las posibles humillaciones que se llevaría en el mundial, Japón se encargó de darnos una gran lección de humildad y de valentía. Aquí veremos cómo esta selección fue capaz de domar a los que se creían gigantes. El arranque de Japón en Qatar 2022 fue de los más desafiantes que haya tenido en toda su historia, ya que iba a enfrentar a una Alemania que buscaba con extrema desesperación quitarse la malaria de los encuentros previos. Los japoneses salieron con la plena consigna de que no tenían nada que perder, y desde el primer minuto intentaron hacer su juego sin complejo alguno. Cuando todos creían que Alemania ganaría por amplia diferencia, los japoneses, jugando con el corazón y con ganas de trascender, dieron el gran golpe sobre la mesa al vencer a los alemanes por 2-1. Al pitazo final, el estadio se cayó a pedazos por la euforia generalizada de la hinchada japonesa. La tierra se detuvo para posar sus ojos en un equipo que pudo humillar a una potencia agonizante como lo es Alemania, y que demostró con claridad de que no se necesitan grandes figuras para ganar partidos importantes. Las calles en diferentes ciudades de Japón se inundaron de gente celebrando el triunfo de su nación en una Copa del Mundo. Los japoneses vivieron momentos de efervescencia sin precedente alguno en la historia.
Y para darle un toque mucho más emotivo a esta gesta histórica, los japoneses volvieron a encantar al mundo con sus valores y costumbres. Prueba de esto fue recoger la basura que sus hinchas habían dejado en el estadio. Simplemente este partido vivirá por siempre en las páginas doradas de la historia del fútbol. El segundo compromiso de Japón en la fase de grupos fue frente a Costa Rica. Japón dominó en todo el partido, pero el gol no caía. Los ticos habían resistido con fuerza los constantes embates de los samuráis, hasta que finalmente las cosas terminaron por ponerse cuesta arriba. Una inesperada derrota de 1-0 puso a Japón contra las cuerdas. Era matar o morir frente a los españoles. El último partido de la fase de grupos tuvo los ingredientes perfectos para poner a más de uno al filo de la silla. Mientras que Alemania rezaba para que España hiciera el milagro de clasificarlos a los octavos de final, Japón se mantuvo imperturbable y lo único que estaba en su mentalidad era ganar a toda costa. Nadie habría imaginado que el planeta estaría por ver una verdadera gesta histórica en los mundiales. Pero tuvo que venir el rechazo de Morita. Insiste España. Allá viene Azpilicueta. Las cosas comenzaron muy mal para los japoneses, al encajar el primer gol español en tan solo 11 minutos. Los españoles habían salido a toda máquina, mientras que los japoneses no encontraban forma alguna de recuperarse del golpe mortal que había recibido. En el segundo tiempo de partido, todo empezó a fluir para los japoneses. Lo que definitivamente se llevó todas las miradas fue la jugada que terminó en el ansiado gol de la victoria. Cuando la pelota parecía abandonar completamente el campo, fue rescatada de forma heroica para ponerla en el lugar preciso. Déjame dialogar. Dice, lo voy a ir a ver. Ahí está. Gol. Pocas veces se había visto algo así en toda la historia del fútbol japonés, ya que se pensaba que esto solamente se veía en capítulos de series animadas. Nadie, ni en sus mejores sueños, imaginó vivir momentos tan maravillosos y únicos. Sin embargo, la travesía de Japón en la Copa del Mundo llegó a su fin. En la ronda de los octavos de final, Japón se midió frente a su similar de Croacia en un encuentro que tuvo todas las emociones necesarias para darle un toque picante y electrizante. Ambas escuadras terminaron empatando un tanto en el marcador. Y tras unos angustiantes tiempos extra, finalmente el destino de ambos se decidió desde la serie de los penales. Las mejores historias las escriben equipos que no suelen ser el centro de atención y que muchas veces viven en el anonimato. Japón no solo nos dio una gran lección de grandeza en este mundial, sino también de humildad y de disciplina. Le enseñó a su propia gente a creer en grande y a creer que todo es posible aun cuando las cosas parecen ser adversas. Esta historia es un calco perfecto de las series animadas que buscaban dar un mensaje de esperanza y de motivación en los momentos más complicados, y que sirvieron de inspiración para poner en marcha proyectos deportivos que han demostrado ser efectivos. Ahora, esta generación será la inspiración de otras, para que Japón siga dejando un legado imborrable en el fútbol. Esta fue la historia de Japón en la Copa del Mundo de Qatar 2022.